Es importante que nosotros nos situemos en Asia Menor, donde la mayoría de las iglesias son de origen gentil. Habían judíos en diferentes iglesias, pero mayormente las iglesias a las que se dirigía el apóstol Juan eran iglesias gentiles. Mayormente las iglesias de Asia Menor. Estas iglesias eran compuestas mayormente de personas gentiles. Y esta historia, en lo particular, esta historia de este ciego que es sanado, que Jesús le da de nuevo la vista, realmente es una señal muy particular y es una señal que nos ayuda a nosotros ver nuestro crecimiento en las cosas espirituales, nuestro crecimiento en el camino del Señor, nuestro avance en el conocimiento de Jesús. Esta transitoriedad que tiene este ciego que ahora ve es muy particular. Primero, no sabe acerca de Jesús mucho, no lo conoce. Es un tal Jesús. Luego dice, como el versículo de memoria de hoy, ¿no?, que es un profeta, ¿sí? Y así el conocimiento de este ciego va aumentando, como hablamos el miércoles pasado, y muchos realmente se quedan sorprendidos por la señal. Dicen que realmente solo alguien que viene de Dios puede hacer esta señal. Otros no creen que realmente viene de Dios, principalmente de los líderes religiosos. Otros como que están en duda, como que tienen mucha duda acerca de que si realmente sucedió, si realmente estaba ciego. Y hay muchas opiniones alrededor. Hay muchas opiniones. Pero él constantemente, este que recibió la vista, él constantemente afirma que antes no veía, era ciego. Le dijo: ve al Siloé, lávate y recibirás la vista. Y así lo hizo y así recibió la vista. En nuestro diario vivir, constantemente nosotros estamos en un despertar espiritual. Pero depende de nosotros, muchas veces, depende del ejercicio de nuestra fe, que nosotros podamos abrir nuestros ojos hacia Jesús. Que poco a poco nosotros vayamos comprendiendo que lo más importante de nuestra vida es conocer a Jesús, es estar con Jesús. Y que cualquier opinión externa, que cualquier opinión de otros, a veces nos puede llenar de confusión. Pero cuando estamos enfocados en Jesús y vemos a Jesús con ojos nuevos, con ojos espirituales, nuestra vida se transforma día con día. Hay un renacer espiritual, hay un renacer. Vamos a tocar en la porción del capítulo 9 en esta noche, del capítulo 9 del versículo 18 al 23. Y surge la pregunta: ¿es su hijo? Ese es el tema para hoy. Vamos a ver quién hace esta pregunta y a quienes se les hace esta pregunta. Versículo 18 dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Estos judíos en particular, ellos no creían, ellos eran incrédulos a la señal que había acontecido. Era una señal que nunca había ocurrido. Era una señal que no hay datos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, de que haya ocurrido anteriormente. Solo pudiese ser alguien divino para que pudiese hacer esta señal.
Pero sin embargo, los judíos que veían, pero ahora se ciegan a una realidad que Jesús hace. Porque a veces nosotros creemos que vemos, pero en realidad a veces no vemos. Ellos se están cerrando a una realidad y entonces viene a ellos incredulidad. Ellos no creen esta realidad. No creen que éste realmente había sido ciego y que luego había recibido la vista. Ellos no lo creen, no se lo pueden creer. Entonces, bueno, todo el mundo está diciendo que hacen esta señal. Incluso parte de los judíos, parte de los líderes religiosos dice, es que quien hace esta señal tiene que venir de Dios. Pero hay un grupo de judíos que no creen y entonces no se conforman con el testimonio de las personas, de los vecinos, no se conforman con ello, no se conforman del testimonio del que había recibido la señal, sino que van y llaman a los padres, a los papás. Vamos a corroborar a ver si realmente esto es así o no. O sea, quieren llegar hasta las últimas consecuencias, quieren experimentar y conocer hasta el último detalle de este acontecimiento. Y empieza el interrogatorio. Un interrogatorio en el cual vamos a conocer en esta noche. Entonces llamaron a los padres del que había recibido la vista. Quizás el ciego, después que había recibido la vista, quizás se fue a la casa de sus padres. Recordemos que este era un mendigo, no tenía quizás dónde estar, solamente podía recurrir a la casa de sus papás. Quizás este ciego que ahora ve, esa noche les contó a sus papás todo lo que le había acontecido. Y quizás sus padres habían quedado maravillados de lo que había sucedido, porque ellos conocían a su hijo. Su mamá lo había tenido en su vientre y lo había dado a luz y había conocido que él era ciego desde bebé, desde pequeño. Y quizás él a sus padres les contó todo esto. Entonces, versículo 19 dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Es este realmente tu hijo? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cómo pues ve ahora? Ellos en su incredulidad empiezan a interrogar incesantemente a los padres ahora. Y los trajeron ante ellos, enfrente de los líderes religiosos de ese tiempo. Sus padres vinieron ante ellos juntamente con él. Recordemos que Jesús aquí no está en la escena. Esto es algo que sucedió frente a estos líderes religiosos. Porque estos líderes religiosos, especialmente los fariseos, eran considerados los jueces de ese tiempo, aquellos que tenían injerencia en la vida de los demás y que ellos tenían injerencia en la vida tanto que así imponían la ley. Eso lo veíamos en el sábado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del día de reposo? Ellos vigilaban para que se cumpliese la ley de Dios de una manera incesante, de una manera recíproca y a veces chocante. Eso eran ellos. Entonces llamaron a los padres. Llamaron a los padres y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo? ¿Es este realmente vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Realmente nació ciego? Porque ellos todavía estaban en su incredulidad. Todavía ellos no podían creer en una realidad que había sucedido, que había acontecido. Es que no se lo podían creer. Y yo creo, hermanos, poniéndonos en el
en la posición de los fariseos, ¿qué pensaría usted? Que venga alguien vociferando que era ciego de nacimiento y de repente alguien le dijo, le untó de lodo los ojos y le dijo, ve a un estanque y lávate y ahora ve. Que alguien le venga a decir a usted, mire, yo era ciego de nacimiento, pero ahora veo, porque alguien me dijo que hiciera eso. Pongámonos en los zapatos. Bueno, en ese tiempo no habían zapatos, ¿no? En las sandalias o en las uñas, pues. Pongámonos en los pies de los fariseos. ¿Qué pensaría usted? ¿Lo creería? ¿Lo creería o no? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dice? ¿Por qué no lo creeríamos? ¿O sí lo creeríamos? ¿Cómo? Ajá. Pero imagínense en ese tiempo, o sea, en ese tiempo donde nunca se había visto algo así. Sí, hermano. Usted investigaría incluso a los padres, ¿no? Le preguntaría, ¿realmente nació ciego? ¿Sí? Usted le pregunta, porque usted, creo, ¿no? ¿Sí? ¿O sí? Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más dice? ¿Lo creería usted? Porque yo puedo vociferar aquí, puedo gritar todo el tiempo y podemos creer esta historia y lo creemos realmente que pasó porque tenemos fe en Jesús. Pero a veces hay que situarnos en el espacio y el tiempo de ese momento, ¿no? Para nosotros poder entender la realidad, porque a veces nosotros acusamos a los fariseos de no creer y no tener fe, ¿no? Pero la realidad es que es complejo y difícil de creer esta señal. Es difícil, porque obviamente esto se había anunciado que solo el Mesías podía hacerlo, solo un enviado de Dios podía hacerlo, que estas señales vendrían con el Mesías. Entonces, era difícil creer que este hombre de Nazaret hacía esta señal. Ahora, si nosotros nos vamos a un contexto más amplio, nosotros podríamos pensar de que si realmente habían cosas o habían acontecido anteriormente cosas en las cuales señalaban que verdaderamente Jesús podía hacer eso. Y que los mismos fariseos, y eso lo vimos en las clases en diciembre, ¿no? Que los mismos fariseos sabían de que Jesús había hecho estas señales. Ellos sabían y conocían de que Jesús verdaderamente tenía poder, ¿sí? Y que inclusive a veces lo trataban de tener un demonio porque hacía estas señales. Entonces habían realmente señales anteriores que verdaderamente señalaban de que Jesús podía hacer eso. Pero ellos no podían ver esta señal porque sus ojos estaban cegados espiritualmente. No podían aceptar de que este Galileo
pudiese hacer esta señal. No lo podían aceptar. Porque ¿cómo quedaban ellos? Si ellos eran los líderes religiosos. ¿Ah? Tenían a veces miedo de enfrentar a Jesús. De hecho, cuando Jesús le dice la gran frase, ¿no? El gran yo soy, y que antes de Abraham, ¿se acuerdan cuando estudiamos eso? Que antes de Abraham existiese yo soy. Ellos le querían matar, le querían asesinar y agarraron piedras ahí cerca del templo y lo querían asesinar. ¿Sí? Por decir eso. Pero si nos ponemos en los pies de los fariseos, quizás estando en ese tiempo nos costaría un poco creer. Lo mismo le sucedió incluso a Juan el Bautista. Mandó a sus discípulos a donde Jesús a preguntarle, ¿realmente tú eres el Mesías? Todavía, ¿no? Encarcelado Juan. Mandó a sus discípulos para preguntarle a Jesús, ¿realmente tú eres el enviado de Dios? ¿Realmente tú eres el Mesías? Porque había dudas todavía en Juan el Bautista, el que lo bautizó a Jesús, el que preparó el camino de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo a sus enviados? ¿Qué les dijo? Mira, los cojos andan. Mira, las señales, la realidad. Que hago estas señales es porque yo verdaderamente soy. ¿Sí? Yo verdaderamente soy. Versículo 20. Sus padres respondieron. Ahora la respuesta de los padres. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Mire, le dice a sus padres, no, mira, este es nuestro hijo. O sea, que tú nos vengas a preguntar eso a nosotros. Hasta yo puedo ver la mamá, ¿no? Que le dice, pues yo lo parí. Yo lo tuve en mis brazos. O sea, este es mi hijo. Y te aseguro que nació ciego. Te lo aseguro. Hay una firmeza de los padres en esa respuesta, ¿no? Ellos le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Este es nuestro hijo. Y que nació, ¿qué? Ciego. Versículo 21. Pero como ve ahora, y aquí va la otra parte, ¿no? Pero como ve ahora, no lo sabemos. Obviamente sus padres no estuvieron en el momento en que él fue sanado. No estuvieron en el momento en que Jesús, juntamente con sus discípulos, untó de lodo los ojos de su hijo, fue al estanque de Siloé para ser sanado. Sus padres no lo sabían. No sabían cómo ocurrió ese acontecimiento. Quizá lo sabían porque el hijo les había comentado, les había dicho. Pero como ve ahora, no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y miren la respuesta, ¿no? Edad tiene, o sea, ya está grandecito. Pregúntenle a él hablará por sí mismo. O sea, ya está grande, él puede hablar, él puede responderles, él puede decir su testimonio de qué fue lo que le pasó. Nosotros no estuvimos ahí. Él edad tiene, suficiente edad para que les diga qué fue lo que pasó. Sí. En el tiempo en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, normalmente un
un hijo, o sea, una persona, cuando ya tenía los 13 años, ya era considerado una persona, ¿verdad?, adulta, por así decirlo, o mejor dicho, que podía aceptársele su testimonio. Incluso, decían los judíos que a partir de esa edad, a los 13 años, desde ese momento tenía que obedecer fervientemente los mandamientos de Dios y podía pecar. Antes no pecaba. Pero a los 13 años ya una persona podía pecar y su testimonio puede ser tomado como verdadero. Ya se convertía en una persona responsable de su propia vida. Responsable de su propia vida. ¿Sí? Por eso esos padres le dicen, mira, edad suficiente tiene. Pregúntenle a él, porque él tiene suficiente edad para que pueda darle testimonio de lo que pasó. Nosotros no sabemos quién fue, quién nos sanó. Nosotros no sabemos cómo fueron los acontecimientos. No tenemos absolutamente idea qué fue lo que pasó. Pregúntenle a él. Pero hay algo interesante que se menciona en el texto, ¿verdad?, que dice en el 22. Esto dijeron sus padres. ¿Cuál fue la razón de la respuesta de los padres? ¿Por qué? Porque tenían miedo, hermanos. ¿Tenían miedo de quiénes? De los judíos, de los fariseos, de los líderes religiosos, hermanos. Por cuanto los judíos, dice, ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, ¿qué pasaba? Fuera expulsado de la sinagoga. En aquel tiempo, vaya, que hoy lo expulsen de la iglesia, pues usted se va a otra, ¿no? Aunque usted resienta y me expulsaron de la iglesia, ¿verdad? Aquí no hemos expulsado a nadie, ¿verdad? Pues así que no tenga miedo, ¿no? Y no creo que suceda. Pero en aquel tiempo era algo que sucedía. Algunos dicen que no sucedía, ¿no? Algunos estudiosos van a decir no, que no sucedía y que si sucedía pues era esporádicamente. Bueno, otros van a decir de que en Jerusalén verdaderamente era estricto porque ahí estaba el templo, estaban los mayores líderes religiosos y van a decir que esto sucedía por lo menos en Jerusalén, sí expulsaban, ¿no? Pero por lo menos habían 3 clases de expulsiones de las sinagogas. La primera era como leve, lo expulsaban por 30 días, usted no podía ir a la sinagoga, porque quizás, ¿se acuerdan de los leprosos? Los leprosos no se podían acercar a la sinagoga mucho, ni siquiera las personas se podían acercar. Eran personas que eran apartadas, no solamente por cuestión de salud, para que no contagie a las demás personas, sino que era también estigmatizada, porque acuérdense que una enfermedad viene, ¿por qué? Por el pecado, exactamente. Entonces eran estigmatizados, eran los rechazados, pero Jesús los acoge, los abraza, y no solamente eso, los sana, ¿verdad? Pero los leprosos y los que eran personas y eran expulsados de la sinagoga, era una expulsión leve, por así decirlo, hasta que se sanara o hasta que hiciera los votos otra vez, entonces podía entrar a la sinagoga. Otra expulsión era un poco más, era mediana, ¿no?, por así decirlo. Era expulsado de la sinagoga, ¿verdad?, por alguna falta grave, algún adulterio, algo que de alguna manera sobrellevaba una falta de honor hacia esa persona. Era expulsada de la sinagoga por esa falta. Pero la falta más grave era expulsado definitivamente, o sea, sacado de la comunidad de fe.
Pero usted aquí lo expulsan de una iglesia y usted va a otra o qué sé yo, ¿no? Digamos, ¿no? Un ejemplo hipotético. Pero en aquel tiempo, cuando era expulsado de la sinagoga, realmente era algo muy, muy malo para la persona. Se sentía rechazado no solamente de la sinagoga, se sentía rechazado del mismo pueblo. Ya no era parte del pueblo escogido por Dios, porque había desobedecido los mandamientos rotundamente. Era rechazado, expulsado totalmente. En la iglesia hay hermanos que vienen, por ejemplo, de la corriente de los testigos de Jehová. Aquí en esta iglesia vienen de esa denominación o de esa, algunos le dicen secta, ¿no? Y realmente lo es, porque no creen que Jesús es Dios. Pero los testigos de Jehová expulsan a la gente. Lo expulsan de la iglesia. Si usted comete un pecado grave y usted no se arrepiente, usted puede venir a la iglesia, pero allá en una silla, ¿no? Y nadie le dirige la palabra. Estos son testimonios de esas personas que han sido expulsadas de la congregación. Y ni siquiera su familia, ya puede ser su hijo. Si su hijo cometió una falta grave, usted como mamá y como papá no le puede dirigir la palabra hasta que él se arrepienta y pida perdón. Ni siquiera puede comer con su hijo, con esa persona expulsada, ni siquiera puede comer, compartir. Puede entrar a la congregación, pero allá apartado. Y nadie se va a dirigir a darle la mano, no, nadie. Hasta que venga y se pare públicamente y dice, me arrepiento. Y vean los frutos de ese arrepentimiento. Personas que están en esta congregación ahora y que han sido expulsadas. No digamos si usted tiene un matrimonio ilícito, si usted no se ha casado, por ejemplo, no puede participar de la comunión. ¿Sí? No puede participar. Hay familias que son separadas por eso, o sea, sus hijos se ponen rebeldes y entonces nunca pueden volver a la casa porque sus padres lo rechazan. Sí, hermano. ¿A dónde va? A esa iba. No, está bien, está bien. Si los judíos lo expulsaban de la sinagoga, ¿a dónde más iba? No tenían otro. A los samaritanos, si los consideraban idólatras, ¿no? Y peores. O a los romanos, que eran paganos. ¿A dónde? Entonces eran desarraigados totalmente. Imagínense que habían amenazado a los judíos. Cualquiera que confesare que Jesús era el Mesías, este fuera expulsado de la sinagoga. Entonces por eso los padres dijeron, bueno, nosotros no sabemos, pregúntenle a él. Ya edad tiene, pregúntenle a él, ¿verdad? Ya edad tiene, pregúntenle a él, porque ellos tenían miedo, hermanos. A veces el miedo nos embarga, ¿no? Y nosotros al incluso ver las maravillas de Dios, por miedo a veces nos retenemos, o a veces hasta por vergüenza, o porque no nos sentimos cómodos por lo que profesamos o por lo que creemos. Y el versículo 23 dice, por eso dijeron sus padres, y aquí reafirma el evangelista, ¿no? Por eso dijeron sus padres, edad tiene. ¿Por qué? Porque tenía miedo que los expulsaran del círculo religioso en el cual ellos estaban. Tenía miedo que los expulsaran.
¿Cómo se sentiría usted en un momento así? Que ha visto las maravillas de Dios en que su hijo, que usted estase, o sea, no habían personas más seguras de que él era ciego que sus padres. No había otras personas más seguras que él había nacido ciego que sus padres. ¿Cómo se sentiría usted en la posición de los padres en eso? ¿Es su hijo? Le pregunto. ¿Es su hijo? Sí, claro que es mi hijo. Pero cómo acontecieron las cosas no sabemos. Y quizás ellos sabían porque él les había contado. ¿Cómo se sentiría usted como papá, como mamá en ese momento? ¿Qué respondería usted? Silencio, ¿eh? Sin palabras. O no sé si no se entendió o sí. O es que realmente quedaron así como que, ¿qué respondo? ¿Verdad? Sí, hermana. Dar el testimonio, exactamente. Es que mi hijo, o sea, no ven la realidad, mi hijo era ciego y ahora ve, porque alguien lo sanó. Ese es el testimonio, ¿no? Pero ellos tenían miedo y prefirieron ser acogidos en la sinagoga a dar un testimonio de la realidad, de las maravillas que habían acontecido de su hijo. Pero es difícil, ¿no? Viviendo esa realidad en ese momento, es difícil. Solo quizás estando en ese momento, en ese lugar, quizás nosotros pudiésemos reaccionar de una u otra manera. ¿Cómo reaccionaría usted en un momento así? Me diciendo, bueno, ya está mayorcito, ¿verdad? Pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Él va a responder, ¿sí? Sí, y eso es también otra realidad, ¿verdad? Apenas nuestro hijo está llorando por el celular y ahí se lo damos. Ah, ya no llore más, ¿verdad? Somos muy apegados a los sentimientos, ¿no? Muy apegados a esos sentimientos. Pues somos más sentimentales y es cierto que... Y ellos buscaban el honor siempre. Anteponían primero el honor de la familia. O sea, el ser expulsado de la sinagoga iba no solamente el hecho de ser expulsado de la sinagoga, que no iba a poder entrar de nuevo, no iba a poder tener comunión, sino que las demás personas, el pueblo se iba a dar cuenta, iban a ser rechazados no solamente de la sinagoga, sino que de la sociedad entera. Ya no iban a ser parte de la comunidad. El honor era importante en aquel entonces. Pero había algo más grande que había acontecido ahí. Más grande que eso. Era que este hombre estaba ciego y ahora ve. Algunos puntos importantes que podemos aprender, hermanos, de estos pasajes es primero que había en muchos de los líderes religiosos incredulidad. Y quizás, incluso hasta en los padres, ¿no? Quizás todavía ellos sabían que había tenido la vista, pero todavía sentían algo que no podían testificar esa fe que habían visto en su hijo.
La incredulidad, hermanos, es un pecado terrible. La incredulidad, hermanos, es producto del orgullo de no darnos cuenta qué es lo más importante en nuestra vida. Dejamos de creer en lo verdaderamente importante. O sabemos que Cristo, que Dios es importante, pero a veces hacemos cosas, nuestros actos nos dicen otra cosa. Nuestros actos profesan algo que realmente no va a lo que nosotros decimos. Estamos hablando que, por ejemplo, Colombia profesa el cristianismo. El 98% más o menos profesan creer en Cristo. Pero ¿es una sociedad que verdaderamente cree en Cristo? A veces se cree más en el dinero, hermanos. A veces se cree más en las pasiones. A veces se cree más en nuestros deseos que realmente en Jesús, en su obra, en su reino. Hay mucha incredulidad, no solamente en el mundo, en la misma iglesia a veces hay incredulidad. Hay mucha incredulidad en lo que Dios puede obrar en nuestra vida a veces. A veces nos paramos aquí, nosotros los predicadores, y a veces profesamos que creemos en el Señor, pero realmente le rechazamos en lo oculto, donde nadie nos ve. Le rechazamos con nuestros actos. No profesamos la verdadera fe en el Señor en nuestra vida. Somos buenos para señalar, pero no somos buenos para señalarnos a nosotros mismos. Estamos llenos de incredulidad. Otra cosa que podemos nosotros aprender es, hermanos, es que a veces la realidad, hermanos, es irrefutable. Yo he visto personas que han sanado. He visto personas que se han restaurado, que se han sacado de las drogas. He visto personas restauradas. He visto matrimonios y que yo he estado en el proceso con ellos, que han cometido terribles pecados, que se han ofendido terriblemente y el Señor los ha rescatado. El Señor los ha levantado. El Señor los ha restaurado. La realidad es irrefutable. La obra de Dios es irrefutable. El sol sale para buenos y para malos. La bondad de Dios en toda su creación y en todo lo que es este mundo es irrefutable. La realidad es irrefutable. Y la realidad de este ciego de nacimiento es irrefutable. Era ciego de nacimiento y que ahora ve. Esa es una realidad. Ese es un hecho, algo que se puede palpar y ver. ¿Verdad? Pero a veces somos como Tomás, ¿verdad? Necesitamos ver y examinar y hasta ver la realidad y todavía lo está viendo. Y todavía no cree en esa realidad. La realidad es irrefutable. Dios existe, Dios es, Cristo es Rey, Cristo es Señor, que nos puede abrir nuestros ojos espirituales. Él es la luz del mundo. Hermanos, otra cosa que aprendemos es las consecuencias del miedo. El miedo a veces nos paraliza de nuestra realidad. El miedo hace que nosotros a veces no actuemos conforme a nuestra fe, porque quizás somos rechazados, podemos ser rechazados. El miedo a decir la verdad, a profesar nuestra fe, nos paraliza a veces. El miedo al que dirán, el miedo a ser rechazado, el miedo a lo que diga mi familia, el miedo a lo que diga cualquier persona, el miedo a no ser parte del grupo. Muchos jóvenes a veces se pierden porque sus amigos, cuando ya lo ven que va a la iglesia, por ejemplo, y quieren caminarse, pero sus amigos empiezan a burlar de él. Y se paraliza
el joven, porque todavía su fe todavía no ha sido fundamentada. Se paraliza y no profesa su fe con valentía, con realidad. El miedo nos paraliza, hermanos. El miedo al que dirán, a la vergüenza. Nosotros tenemos que ser una iglesia que echa fuera el temor, que echa fuera el miedo, y solo en Jesús podemos encontrar eso. Por último, aprendemos, hermanos, que la luz nos da libertad. Jesús es la luz del mundo, amén. Jesús nos da libertad. Cada vez que nosotros nos acercamos al conocimiento de Jesús, somos completamente libres. Somos completamente libres. Cada vez que nos acercamos a Jesús, somos más valientes. Cada vez que nos acercamos a la luz de Jesús, no tenemos miedo de vociferar incluso nuestros pecados. Las cosas que nosotros hacemos mal. No tenemos miedo de eso. Somos reales, somos transparentes. Porque tenemos a Cristo y estamos en ese proceso de cambio de una realidad. Cuando nos acercamos a Jesús, no nos da problemas. No tenemos problema de decir yo he pecado. Como en los alcohólicos anónimos, ¿no? Que ellos tienen que decir públicamente yo soy alcohólico. Hermanos. ¿Sí? ¿Eso qué lo trae? ¿Qué trae esa libertad? La luz de Jesús. La luz de Jesús nos da esa libertad. Nos da esa libertad. Hace poco vi un video de una mujer. Estaba diciendo un poco de su testimonio. Y ella decía que se había casado con un hombre cristiano, que está casada con un hombre cristiano y que de alguna manera era difícil ella manejar una situación que desde pequeña ella sentía. Desde pequeña ella sentía atracción hacia las mujeres. Ella decía en su testimonio, ¿no? De que desde pequeña sentía una atracción hacia las mujeres. Le gustaban las mujeres. Y luchó con eso. Y fue a la iglesia desde pequeña. Sus padres lo llevaron y luchaba con ese sentimiento de que le gustaban las mujeres. Pero encontró el camino, Jesús. Ella dice en su testimonio de que Jesús le hizo entender de que quizás ella sentía ese deseo, pero la libertad no consiste en hacer lo que a nosotros se nos pegue la gana, de satisfacer los deseos que nosotros hagamos. La libertad consiste en que nosotros, a pesar que tenemos deseo a algo que va en contra de Dios, de los mandamientos de Dios, no lo hacemos. Y que Cristo nos da la fuerza para vencer esa tentación. Ella se casó con un hombre cristiano que la ha respetado y su esposo sabe que ella tiene esta condición. Y todavía estoy casada y todavía siento esa atracción, dice ella. Pero yo sé que quizás tenga esa situación, pero yo voy a ser fiel al Señor. Yo encuentro valentía en esas personas de decir lo que realmente están pasando, de decir su realidad, de no tener vergüenza de decir sus debilidades. Porque el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios se perfecciona en la debilidad. En la debilidad. Seamos libres en Cristo Jesús. No tengamos miedo de decir como este ciego, miren, lo que yo sé es que estaba ciego, ahora veo.
No me importa quiénes son ustedes los que están enfrente, que me están preguntando y le preguntan a mi mamá. Si quieren pregúntenle a mi abuela. Yo le dijera así, ¿verdad? Si quieren pregúntenle a mi abuela, a quien sea. Lo que sí sé es que antes era ciego y ahora veo. Esa es la realidad. Que Dios les bendiga, hermanos.